atento a las preguntas que quieran hacerme, pero quiero verles. La persona que habla por lo menos me gustaría verles. Les escucho. Hola Gloria, ¿qué tal? ¿Eh? Yo ni cuéntame porque es normal que suceda eso. Vos nomás te delataste. Sí, de hecho que cuando hablamos todos juntos, quiere crear esa situación, ¿verdad? Cuando habilitamos todo, pero eh, entonces, hola Ángela, ahora sí te veo. Hola, profe, llegué recién nomás también del trabajo. Sí, es lo que me dijo Adán, ahora por eso pidió Sí, que sea a las 6:30, ¿verdad? Entonces, eh, sí. estamos acá, ¿verdad? Y no hay problema. Y bueno, quiero escucharle que ¿en qué les puedo? No, no sé qué decirle. Pregúntenme ustedes, yo respondo. Profe, ¿usted pudo ver que la facultad colocó como horario o sea, de examen como 2 horas? O sea, tiempo 2 horas. Como nos había dicho, 40 minutos. Si yo no he visto eso, eh, el tiempo de 2 horas. Hay una resolución, me decía Ángela. Sí, profe, hay. ¿Le puedo pasar cuando termine la clase? Sí, por favor. Entonces me documento también y hacemos como Sí, tiene que ser. sí, Porque lo que sí escuché en nuestro grupo de docentes era que había discusión si era en Word, si era alzar un archivo en Word y todo ese tema. Y no es alzar un archivo en Word, es a través de la plataforma. Que la La, plata- la verdad que nosotros, profe, nos habilitaron las dos formas. Selección múltiple, digamos, en la plataforma y también hay una prueba que podemos hacer en Word, que es bajar el archivo, completar y volverlo a subir. Esas dos formas nos habilitaron a nosotros para probar. yo prefiero la plataforma. Sí, Porque profe. ya probé el Word y es un copia-pega de aquello, ¿verdad? Entonces, el examen de marzo fue así. Y un examen que era de 10 ítems y me hicieron 7 páginas. Entonces, no quiero volver a pasar por esa experiencia. Además, no me va a dar el tiempo de corregir, de leer todo, ¿verdad? Si es que hacen eso. Entonces, la plataforma es bastante puntual. Son 30 ítems de selección múltiple y falso verdadero mezclado y eso, ¿verdad? O sea, que no hay problema en eso. Lo de las 2 horas, lo que quiero saber es si se refiere a la plataforma o se refiere al Word. Porque 2 horas es demasiado mucho tiempo para el examen de plataforma. Pero hay que ver qué es lo que dice la resolución exactamente. Y yo me voy a, obviamente, obedecer la resolución, ¿verdad? Pero pedagógicamente es exagerado 2 horas para un examen de 30 ítems. Ya tienen la escala, ¿verdad? Que ya les pasé también. Seguramente ya compartieron. Pásame a Ángela cuando puedas. Sí, profe, apenas pueda tocar mi teléfono, le paso. Bueno, y bueno, y ahora puede tocar. Para que podamos leer juntos y entender nomás. O sea que yo Sí, profe, entiendo. ahora le paso. Dale, dale. Yo quiero entender. Seguramente ustedes ya entienden. ¿Alguna duda, otra duda que tengan? Preguntas. Están las unidades que van a entrar para el examen, que es solamente el humanismo, que son 4 unidades que tienen en la plataforma el material, tanto el material en PDF como también los enlaces de los videos, en donde se va explicando la diapositiva. Entonces, eso ustedes tienen, está ahí. Eh, lo ideal sería hacerle una lectura y después ver el video, porque el video es resumen de resumen.
no se queden solamente con el video, que es la diapositiva explicada, ¿verdad? Entonces, lean el material que tampoco es largo. Entonces, para que tengan esa información. Les escucho si hay alguna pregunta, duda. No entendí muy bien tu mensaje, Monserrat. Profe, yo Sí, creo que lo de la plataforma se refirió más al cuestionario, quiero decir, lo de las 2 horas, no específicamente al cuestionario que vos querés poner en la plataforma, que querés cargar. viste que eh, sí, pasa que la plataforma ya te crea lo del cuestionario. Eso es lo que ah, eh, muchas veces era como que acá tengo ahora ya me pasó la resolución. Sí, profe, le pasé. Sí, pueden ser calendarizados. Las pruebas pueden ser elaboradas en Word o bien utilizando la herramienta cuestionario de Moodle. Recurrir al video tutorial. Si opta por realizar Word, deberá añadir, y lo que ya sabe, la descripción. Este es para Word, el de 2 horas. Puede acceder a cualquier hora de la prueba, el día fijado. Los exámenes se cerrarán a las 23:55. Los exámenes pueden ser la duración sea de 2 horas como máximo en concordancia con lo que establece el Reglamento de Educación Mediada por Tecnología. A eso tengo que leer también. La hora de cierre y cerrar. Y las calificaciones serán asignadas en la plataforma y se completarán las planillas digitales. Bueno, la entrega de calificaciones 8 días después. Tengo que ver esa resolución eh, de la reglamentación de la educación por tecnología, porque 2 horas va a ser 30 ítems, libro abierto encima. Eso es lo que hay que, voy a pedir el esclarecimiento a la gente y a ver cómo queda, ¿verdad? Porque es un examen de con libro abierto, justamente. Y el examen que yo voy a hacer no va a ser por Word, no es que ustedes van a bajar un archivo, completar y luego subir, sino directamente van escribiendo en la plataforma. ¿Ya hicieron ustedes alguna prueba como esa? Sí, profe, ya hicimos. Ah, ya rindieron luego. Evaluación era algo corto que nos dieron un tiempo y directo en la plataforma teníamos que ir completando Sí, durante un tiempo determinado, ¿verdad? Solo eso, sí. ¿Cuántos ítems tenían? no me acuerdo. Hasta 11 ahora y 10, profe. el máximo fue 10. 10. ¿Y cuánto tiempo les dieron para completar eso? 1 hora. Todas Mira, eran de 1 hora. bueno, espectacular eso. Ya sé cuánto va a ser la calificación, en la planilla va a ser todo 5. Imagínate 2 horas, bueno, pero seguramente ellos saben por qué hacen eso, ¿verdad? Bueno, referente a nuestro tema para el examen, ¿hay alguna duda? ¿Alguien no entendió algún punto específico de repente y que quiera esclarecer? Les escucho. Sí,
No, entra solamente del punto 1.1 al punto 1.4, que es, ¿qué significa convertirse en persona? Una concepción de la psicoterapia como proceso, ser la persona que uno realmente es y la persona que funciona integralmente. Son 4 puntos del programa, por así decirlo. Es lo que va a entrar. Que sería la teoría humanista. La Gestalt no entra en la parcial. Y esto, Profe, sí, Francis, sí. es Ahí se me ve, perfecto. Profe, yo tengo una duda acerca del horario. ¿Qué hora usted va a habilitar el examen? a las 6 de la mañana hasta las 23:59. Ah, o sea que un día de tiempo tenemos para conectarnos para completar el examen. Claro, y si un día de tiempo prácticamente, ¿verdad? Desde las 6 de la mañana hasta esa hora está habilitado el cuestionario. Lo que voy a pedir que me aclaren es cuánto tiempo tiene que durar un cuestionario de 30 ítems. Porque una vez que entres en el cuestionario, si es 2 horas y todavía no terminaste en 2 horas, el sistema te corta y se queda con lo que completaste nomás. Que de hecho usted ya hizo una prueba. Entonces, hay que diferenciar la disponibilidad del cuestionario de 6 de la mañana a 23:59. El límite de tiempo es lo que estamos debatiendo. Porque Sí, entiendo, profe, para, pero siempre me preocupa el horario, nomás porque mi horario es así bien estricto. no, eso de hecho, justamente porque tiene esta limitación de tiempo, una vez abierto el cuestionario, es que podemos tener habilitado todo el día, inclusive 24 horas puede estar habilitado eso. Para la gente que tenga un horario complicado como el tuyo o de otras personas. Cada uno Entiendo, tiene, profe, gracias. elige en qué horario va a dar el examen. Pero una vez que entres, Gracias, profe. de nada, una vez que entren, ahí ya les va a decirlo, este cuestionario, tanto tiempo y se cerrará, se abrirá, se cerrará, todo eso les dice al abrir el cuestionario. Entonces, eso tienen que tener en cuenta, el tiempo límite. En cuanto a los temas, ya les dije, ¿verdad? Son esos 4, 30 puntos. La modalidad o el formato sería selección múltiple o falso y verdadero, o sea que los dos mezclados. Entonces, no hay desarrollo, no hay nada de eso. Imposible de corregir todo en 8 días si de desarrollo con la cantidad. Entonces, por eso esas 2 modalidades. ¿Alguna duda? Los videos están habilitados en la plataforma, pueden entrar, mirar, leer, mirar el video, eh, ya está, y estar ya preparado. De hoy en noche a nuestro examen, ¿verdad? Sí, Sí, profe. de hoy en noche, el 22, sí, de hoy en noche, entonces ya estar listo para eso. ¿Alguna otra duda que tengan? Se me hace realmente que estamos en la clase presencial en el curso y alguna duda, comentario, pregunta y el silencio, ¿verdad? Profe, Muy real es nuestro turno. profe, Sí, realmente los videos, una de las materias con las que yo más pude adaptarme con facilidad fue la suya. Los videos que usted alzó, los materiales que usted subió eran
eran reales, o sea, era como si fuera que estábamos en la clase. Lo único que faltaba era interrumpirle y pedirle aclaración de algunas cosas, ¿verdad? Pero Y realmente todo estaba demasiado claro, era muy concreto, muy conciso, realmente por eso creo que no tenemos mucho que preguntar, ¿verdad? Excelente luego el material, profe. Creo que fue el único profesor que dio eh, una, un material de ese modo, ¿verdad? Explicando, porque da gusto ver, yo al menos aprendo mucho viéndole a la persona cuando está desarrollando algo, ¿verdad? A mí me encantó, yo vi todos los videos y quería ver otra vez y por eso la vez pasada hinche en el grupo para que se le avise que no se podía más ver. pero ahora está habilitado, me Sí, dijeron. ahora ya está, sí, ya está. Ese mismo, al día siguiente se habilitó, sí, Está así habilitado. mismo, sí, Sí, pues yo tengo excelente luego. una persona que me maneja a control remoto mi computadora. Y entonces le digo, y yo veo que está tocando mi computadora, ¿verdad? Pero como es de confianza, entonces no soy tan hábil en la informática. Es Pero que es difícil, profe. A mí me cuesta muchísimo esto de poner la cámara. Estuve como 20 minutos para colocar, era enchufar algo nomás, pero no me es tan sencillo sí, todavía. es bastante complicado, ¿verdad? Para lo que no estamos acostumbrados. Acuérdense de que por eso lo llamamos proceso psicoterapéutico, para que la persona genere un cambio, tiene que pasar por un proceso y nosotros no pasamos ese proceso. Nosotros de la noche a la mañana se nos cerró todo el día siguiente y teníamos que estar ya todo virtual. No tuvimos ese proceso de cambio, de ensayo y todo eso. No hubo nada de eso. Y teníamos que vernos con lo que teníamos. Por eso se atrasó tanto el inicio de las clases, porque no había como un consenso, digamos, que, o mientras que la Universidad Nacional, acá por ejemplo nosotros no tenemos un Zoom de la universidad, no es la obligación, dice, pero cuando tenemos la reunión nos dice 1 o 2 veces al mes el Zoom, pero se corta con 40 minutos. Claro que podemos volver a entrar en el mismo link, ¿verdad? Pero no da gusto. Pero no es una queja, le estoy contando nomás de que no tenemos un institucional. Entonces, hay ciertas limitaciones, pero eh, gracias a la ayuda que recibí y las sugerencias de la persona que me ayuda, entonces se pudo hacer así los materiales para que ustedes tengan acceso como si fuese wow, que están en clase. Esa fue la idea, para que tengan esa sensación de que están en clase, ¿verdad? Pero se dan cuenta ustedes que a pesar de que hay esos materiales, igual uno tiene que ser autodidacta. Otra vez. Porque así como dijiste, no le podés interrumpir para preguntar. No entendiste una idea y te quedas con la duda. Entonces, para para la segunda parcial, porque vamos a entrar con un tema un poco más diferente y más práctico, entonces anoten sus dudas. Para eso pues, el anotador es muy importante. Si ven el video y no se entendió, anoten sus dudas. Entonces ya sobre eso vamos a trabajar en el Zoom y no volver a repetir, porque si ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Voy a leer la misma diapositiva. Entonces, ustedes ya van a ver el video, ya van a leer el material, que son cortitos en realidad, y ya sobre eso anoten sus dudas, sus preguntas. Entonces, cuando nos encontremos en Zoom, ahí ya podamos tener una clase más interactiva, encuentro, mejor dicho, antes que clase. Y ahí vamos aclarando las dudas, porque vamos a empezar a entrar. Esto del humanismo es una base que nos da para saber hacer preguntas. Cuando uno lee el proceso psicoterapéutico que tiene 7 etapas, a veces hay entre una etapa y otra etapa hay tan poca diferencia que parecen iguales. Pero por una cuestión de esquematización, Carl Roger lo hizo así. Entonces hay que, si yo estoy teniendo una duda, bueno, tengo que anotar y después preguntar. Y así dinamizamos nuestro encuentro. Para que no sea tan, no es lo para que no sea tan silenciosa, sino para que se entienda. Porque ustedes, como les dije, la idea es que ustedes salgan con una herramienta de trabajo de esta materia. Que sepan hacer qué sé yo, una entrevista, no entrevista, que sepan hacer la primera consulta,
saber hacer las preguntas que ustedes están estudiando también en consejería, pregunta abierta, cerrada, múltiple, por qué, rompehielo, todo ese tipo de preguntas, yo tengo que saber en qué momento voy a hacer. Entonces ya eso están dando en consejería, ¿verdad? Díganme que sí, por favor. ¿Eh? Bueno, me quedé sin palabras, no sé por qué, pero Profe, en realidad no van a ser técnicas, sino, digamos, descripción de las preguntas, porque yo tengo que saber qué tipo de pregunta voy a hacer ante un relato que estoy escuchando. Si le hago una pregunta abierta, una pregunta cerrada, para eso necesito saber por definición, por concepto, por ejemplo, qué es una pregunta abierta, qué es una pregunta cerrada, qué es una pregunta rompehielo. Todo eso necesito saber qué es una pregunta capciosa, ¿eh? Cosa que no debo de hacer en un proceso terapéutico. Entonces, tengo que conocer eso para que pueda hacer las preguntas correctas, pertinentes, oportunas. ¿Sí? Alguien, escuché que alguien habló. yo era profe. Sí, Francis. En la clase de psicopatología lo que ya vimos un poco sobre el tema de la entrevista, pero Ah, era así una cosa, una pincelada así rapidita, pero no profunda. mm. De hecho, Entonces, nosotros, así como dice Gloria, a lo mejor en la segunda parcial la profesora de consejería no introduce en el tema. sí, si es que nos pasa, ustedes me avisan. No es nuestro tema. Pero eso, si no pasa eso, si no les da esa herramienta o le da otro, lo que sea, necesito que me avisen. Entonces, para que yo pueda habilitar o pedir que me habiliten los videos de eso. Porque también tengo videos de eso porque enseño en otra parte. Entonces tengo todos esos videos. Si por ahí con la profe no les pasa esos materiales. Y si les pasa por escrito, o sea que en PDF no más y no hay un video, me avisan también para que se les pueda habilitar los videos. Entonces le va a servir para la otra materia y para esta también. ¿Se Profe, entiende? Sí, sí, independientemente a que en las otras materias demos o no eso sobre las técnicas, siempre son diferentes las formas de enseñar de cada docente, ¿verdad? sí, Y el enriquecimiento va a ser mayor si a lo mejor vienen de 2 o de 3 lugares. ¿No puede usted igual de todos modos ya así abusamos y nos ayuda con eso también? Porque a mí me preocupa, yo a veces me siento muy perdida, profe, con algunas inquietudes que tengo con respecto a eso que usted dijo, por ejemplo, en la primera entrevista o en la primera vez que vamos a hacer, tratar con el paciente, o sea, son muchas cosas que eh, para mí es realmente desconocido todo todavía, más todavía porque creo que soy una de las pocas compañeras que no hice todavía eso de yo misma irme a una consulta psicológica para tratar de ver cómo es o cómo se siente o cómo maneja el profesional la cita, ¿verdad? O sea, tengo muchas dudas todavía. Y si usted nos puede sí, ayudar con eso, con los videos especialmente. sí. De hecho, va a estar a disposición si ustedes lo quieren, no hay ningún problema. Y otra cosa también, nosotros podemos hacer cámara GESEL a través del Zoom. Sí, profe, aceptamos. Ahora no sé cómo voy a hacer si voy a sortear a alguien para que haga el rol de paciente o ¿verdad? Y puede entrar un caso ficticio, eh, cambiar de nombre, actuar de ese nombre que ustedes van a poner y pasar por la experiencia y escuchar las preguntas, las respuestas, todo eso.
El En video el chat ya hay paciente, profe. Profe, ¿Eh? paciente no va a Ya hay faltar. paciente. Ya estoy para ser paciente. Excelente. Paciente, cliente, usuario, consultante, depende mucho de la corriente y para llamarle, ¿verdad? En realidad nosotros le decimos cliente, ¿verdad? Pero también le podemos decir paciente, consultante, usuario, depende ya de cada uno, digamos. En la corriente que manejo no hay problema. Sí, Yo suelo ver que vos en tus otras universidades, ¿verdad? Igual tenés las prácticas presenciales, digamos. ¿Por qué nosotros no podemos hacer eso? no se puede hacer porque cuando yo hice la práctica presencial en la otra universidad, era grupo de 10 que el ministerio permitía y permitía solamente el laboratorio. Y Sí. como que sí, la materia que enseñaba ahí tenía práctica, que sí, por eso hicimos. Entonces, ahora me plantean, por ejemplo, ¿verdad? Cámara Gesell, pero todo virtual, me dice. La nacional me dice eso. Entonces, capaz sea por la cantidad que son ustedes, no sé, realmente no sé. No tengo una respuesta así certera para darte. Sí te puedo responder por la universidad, por la otra universidad del por qué hice la práctica presencial. Porque entraban en grupo de 10. Manteníamos los 2 metros de distancia, todo, todo, todo. Teníamos un equipo que nos acompañaba con las cuestiones sanitarias. Es decir, el hecho de tener alcohol, todo, todo, todo. Teníamos un equipo que nos ayudaba con ese tema. Porque aunque ustedes no lo crean, la gente a veces se olvida el tapaboca o de repente tose y acá es me cuido y te cuido. Porque si no, por más que yo creo que ya tuve y no me di cuenta, no hice ni darme cuenta, pasé de largo eso. Pero independientemente de eso, eso fue lo que pasó en la privada. Pero la nacional no admite luego todavía una clase presencial. Eh, se discutió bastante en la reunión en el grupo docente que tengo, en el cual estoy, ¿verdad? Y justamente una de las eh, como que inconveniente era el lugar físico, que no se podía mantener la distancia, todo ese tema. Yo no sé si ustedes el año pasado pudieron entrar en la Cámara GC de la facultad. Y obviamente No tengo, profe. como toda cámara es absolutamente cerrada. Entonces, eso es así. Y nos exponemos en realidad cuando hacemos eso. Ultimamos las medidas para que pudiéramos hacer la práctica. Eso fue lo que se hizo. Y ya terminó esa práctica. Tenemos 6 minutos antes, 8 minutos antes del receso, así es que sí, seguimos conversando. Cliente, bueno, excelente. Vamos quedando como cliente. Sí, conmigo lo que van a dar es el humanismo, las gestas van a leer también el autor original y después van a leer a un autor que le dio la metodología científica a la gesta. Eso es lo que vamos a tener conmigo. Y el año que viene entra todo conductismo. Entre TCC, técnica, teoría, ¿cómo era? Terapia cognitiva conductual, todo eso el año que viene. Entonces ahí ustedes tienen todo un pantallazo de las terapias, de las formas de hacer terapias,
y de acuerdo a su personalidad eligen con cuál quedarse. Porque eso tiene que calzar conmigo. Yo salí de la Nacional cuando eso no se enseñaba humanismo. Cuando yo egresé salí con la TCC. Pero como ya estudié antes, leí antes y sí me formé con otra persona que estudió fuera el humanismo y la Gestalt, entonces yo ya tenía una corriente decidida, elegida, mejor dicho, cuando terminé la carrera. Independientemente de que nunca me enseñaron humanismo y Gestalt en la facultad. Yo aprendí eso fuera de la facultad. Pues cuando eso no había. Prácticamente conmigo entró el humanismo en la facultad. Antes era todo TCC, los 2 años. Universidad, pues dice. Entonces vos tenés que tener mínimamente un conocimiento universal de todas las corrientes posibles para que puedas hacer una elección. Entonces, eso no se daba en años anteriores. Sí o sí teníamos que salir siendo TCC. Y la TCC no es ninguna corriente, son técnicas nada más. ¿Alguien más? Y muchas veces, voy a hacer el monólogo 5 minutos de falta, muchas veces la técnica no es todo, porque a veces el cliente viene y no está en condiciones de realizar una técnica. Por ejemplo, el autorregistro. Cuando vamos a trabajar en depresión, desde la TCC. Entonces, ¿qué es lo que tengo que registrar? Los síntomas. Por eso se habla de una operacionalización de la variable. Al final le voy a hablar de TCC, ¿verdad? Para que puedan hacer la diferencia. Entonces, se hace la operacionalización de la variable. Entonces, la depresión es la etiqueta que tiene, pero ¿cómo se manifiesta la depresión? Y cada manifestación se tiene que trabajar, se registra y el cliente es el que va a hacer el registro. Díganme uno de los síntomas de la depresión y le digo cómo se registra. Tristeza patológica, profe. Tristeza. Bueno, ¿en qué tiempo te da la tristeza? Tenés que anotar. ¿De qué hora a qué hora estoy triste? ¿Qué emoción me produce? ¿Cómo reacciono? Entonces, en una primera semana se hace la línea de base. Primera semana le digo por decir, porque te puede llevar 2 o 3 sesiones para hacer la línea de base. Y trae esa información. Entonces ahí se va a introducir la variable independiente que va a ser la técnica que yo voy a utilizar. Porque eso es lo que puedo manipular. La técnica es lo que puedo manipular. La depresión no voy a manipular. Esa es la variable dependiente. Entonces voy a introducir la técnica. Ya sea detención de pensamiento, ya sea reestructuración cognitiva. Todas esas son técnicas de TCC. Introduzco yo una técnica y el cliente tiene que hacer. Entonces pasa un tiempo, retiro la técnica, evalúo otra vez el proceso y veo si es que bajó su nivel de depresión o si salió de la depresión. Entonces puedo decir si la técnica fue efectiva. ¿Se entiende ese más o menos cómo es? En cambio nosotros desde el humanismo y de la Gestalt, por eso que nosotros dimos solamente humanismo este primer semestre, ¿verdad? Y leerle al autor es importante para, qué sé yo, tener el original. Entonces, la Gestalt es como una técnica también, pero es una corriente, pero se basa en el humanismo, en el existencialismo y en la fenomenología. Por eso que es demasiado difícil que un cliente te engañe estando frente a vos, porque vos le vas a ver a la persona total con su fenomenología. La fenomenología es lo que no te dice, es el mensaje no verbal. Y ahí nosotros utilizamos nuestros ojos y oídos clínicos para leer entre líneas. Y eso lo vamos a adquirir con la práctica. Cuando escuchen ahora la interacción que va a haber entre cliente y terapeuta cuando hagamos cámara GSL acá juntos. Y van a escuchar ustedes cómo se hace la pregunta, cómo responde y todo eso. Entonces, cómo se trabaja.
independientemente de que tenga depresión o que tenga otro, porque en realidad acá no se pone una etiqueta. Me dice que falta un minuto, depende de ustedes si quieren volver, entramos otra vez. Si hay alguna duda, volvemos a entrar en el mismo link, yo no tengo problema. Depende de ustedes. Vamos a entrar otra vez, profe. Bueno, entonces voy a seguir hablando hasta que se corte y luego entramos otra vez. Profe, desde el humanismo se trata también la ansiedad. Ese es su pan comido, ese para el humanismo. Ya. Gracias, profe. Necesitamos el concepto de la ansiedad y cómo lo vamos a trabajar. Yo entiendo, por supuesto que entiendo, ¿verdad? De que, así como dijo Andrew, de que muchas veces no tenemos todavía las herramientas necesarias y el año que viene pues ustedes ya se reciben, ¿verdad? Entonces, es por eso que yo insisto mucho en la lectura, porque vos no vas a poder hacer ni una pregunta si es que no leíste, porque no se puede improvisar a la hora de la terapia, a la hora de la sesión. Tienes que estar escuchando, tienes que estar viendo y de acuerdo a lo escuchado y a lo visto, hacer la pregunta. Ahora se corta y entramos otra vez. La ansiedad, estrés postraumático, a ver qué más, depresión, son las patologías que más me abunda en este momento en el consultorio. Y va a sonar malísimo lo que le voy a decir, pero todo es gracias a la pandemia. La mayoría de los clientes que estoy teniendo en este momento es justamente consecuencia de la pandemia. Porque la Gestalt es una terapia profunda, pero breve, máximo, pero eso ya es máximo. Le podemos tener a una persona un año. Eso ya es, no sé, teniendo una depresión ya eh, profunda o el estrés es demasiado nuevo, el trauma y se tiene que ir procesando, elaborando. En esos casos, capaz llegue a los un año, pero en los otros casos no. Más o menos en la cuarta sesión, la persona ya empieza a hacer su darse cuenta. Entonces, tanto el humanismo que leyeron ustedes, tiene mucho que ver la conciencia. Entonces, por eso es que no se le tiene mucho tiempo al paciente como paciente, como cliente, ¿verdad? Sino que la persona va haciendo su darse cuenta, el darse cuenta te impulsa la acción, por lo tanto, en base a ese tu darte cuenta, vos vas a cambiar o quedarte, pero vas a tomar una decisión, como se dice, con conocimiento de causa, ¿verdad? Y en una primera sesión, ya que estamos conversando de eso, lo que yo hago, por eso no está Andrew, cuando dice, cada docente tiene su estilo, es cierto, y cada terapeuta, por más humanista que seamos la mayor, o dos, tres terapeutas que nos encontremos y seamos humanistas, igual vamos a tener otra vez diferencia porque tiene que ver mucho la personalidad. Entonces, La como forma yo de transmitir, profe, también, realmente. Sí. también. Entonces, pasa que estas corrientes que tienen base existencial, como la logoterapia, como el análisis transaccional de Eric Verne, como el psicodrama y eso, tiene base existencial, entonces hay que transmitir algo al cliente. No es el modelo médico que yo estoy sentado detrás de un escritorio y ¿qué te pasa? Y le pregunto, no es así. La sesión es face to face, cara a cara, no hay mesa de por medio, una mesita en el costado, donde, Profe, sí, ¿qué tanto afecta eso al paciente? Porque mi experiencia hace poco, ¿verdad? Me fui con una psicóloga y
como vos decís, se sentaba detrás de un escritorio y con todo este tema otra vez de que tenemos que estar alejados y demás, yo estaba pegada por la pared en una silla y era así, hola, ¿qué te pasa? Y en su primera sesión, o sea, dos cosas que me llamó bastante la atención. La primera sesión, la primera entrevista, ya me diagnosticó con algo, eso uno, y dos, que cuando me hablaba desviaba bastante la mirada y es algo que leí en el material ahora que es el contacto, ¿verdad? Y desviaba bastante la mirada, así cuando me quería decir las cosas y demás. ¿Eso qué te da a entender eso a vos, Leslie? Ya No que le sé, dijiste, no no hace sé, contacto contigo. no, y no. Y tampoco me llegó nada de lo que me dijo también. Directamente ya me sugirió ya hacer una consulta psiquiátrica hasta ese punto en la primera sesión. Y me llamó bastante la atención. Bueno, de acuerdo a lo que uno escucha, yo no hago diagnóstico, o sea que no le digo al cliente, sabes que tenés depresión, tenés esto, tenés aquello, yo no le digo, por más de que tengo un test de respaldo en el caso que yo dude. Por eso te va a la experiencia, ¿verdad? Entonces, eso es lo que me gustaría que veamos, pero para que hagamos eso a través de Zoom, yo necesito que ustedes lean, para que puedan entender lo que está pasando. Entonces, a veces tengo personas que en realidad viene y no contacta. La persona es la que no contacta. O si no, es muy dispersa. Yo tuve una persona, sigue siendo mi cliente, que se trancó, vino así a vomitar, verborrágico, eso sí se cayó, se quedó callado. Y me dice, esperó un ratito, yo ni me inmuté, no le pregunté nada, estaba ahí acompañando a 2 metros de distancia, pero no, así como estoy ahora, detrás de mí hay 1 metro de distancia y está la pared. O sea que si es que alguien está enfrente de mí, va a ver que no estoy recostado por la pared. Capaz ustedes no se den cuenta porque por el tema del video, ¿verdad? Pero cuando es presencial se nota que no estoy recostado por la pared ni que estoy escondiéndome o qué sé yo, por la pared, sino que hago un contacto pleno con la persona, con la mirada, con los gestos que estoy haciendo, porque con los gestos también yo le voy transmitiendo. Hay pacientes, clientes que en la primera consulta también yo hice derivación psiquiátrica, porque no iba a poder trabajar con él por el nivel de ansiedad muy elevada que tenía. Entonces necesitaba una contención medicamentosa para que pueda hacer su darse cuenta. ¿Por qué? Porque el nivel de ansiedad muy elevada, la persona se te va en el futuro, no se queda en el presente. Y te juega no, pero ¿y si pasa esto? ¿Y si pasa aquello? Y, y ni siquiera respira. Y la gente que me conoce, creo que habré contado el año pasado, de que cuando tengo una persona así, primero le hago un ejercicio de respiración, de relajación, y después vamos a conversar, pero este no me dio tiempo. Este digo porque es un varón de 29 años, entró, se tiró en el sillón porque se tiró, y ahí ya empezó a hablar. Y yo todavía ni no me presenté. Entonces ni siquiera le hice el contrato verbal todavía, ya empezó a hablar, 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 hasta que le faltó aire y se cayó. Entonces ahí recién pude yo hablar, le dejé que, pues sabía que iba a pasar eso. Entonces ahí pude hablar. Hicimos el contrato verbal, hicimos un ejercicio de respiración, de relajación. Y lo que en Gestalt es tan importante es de que cada organismo que tenemos, cada órgano, mejor dicho, a ver, la persona deposita sus emociones en algún órgano. Entonces, cuando hicimos el ejercicio, el recorrido corporal se llama, hicimos eso, entonces salió que tenía el colon irritante. Entonces tuvimos que trabajar eso, le estoy hablando de 8 sesiones ya. Entonces, resumiendo, tuvimos que trabajar el colon irritante que tenía. ¿Por qué? Porque ya se descartó la parte biológica.
Ya se hizo todo el análisis, ya se hizo todo lo que se podía hacer, ya se hizo todo y no hay problema biológico. Entonces es psicológico. Por lo tanto, su órgano emocional para él es su colon. Entonces, todo lo que estaba vivenciando emocionalmente fuerte o negativo, depositaba en el colon. Por eso se irritó. Entonces, cuando trabajamos eso, descubrimos eso y empezamos a trabajar eso. ¿Cómo se trabaja eso? A través de la silla vacía. Que le voy a decir también cómo se hace cuando leamos Gestalt. Ahora es cargarle al pedo con información que no van a poder utilizar todavía. Vamos a rendir tranquilamente, todos 5, y después entramos con Gestalt. Profe, Sí, en el primer año nosotros ya hicimos la terapia de la silla vacía qué emoción. y realmente da gusto hacer. Sí, ¿verdad? Realmente, teóricamente hablando, yo me rijo por la teoría en este caso, por eso le digo que es importante leer. Los autores originales, el autor original que es Fritz Perls o Federico Salomón Perls, decía de que la silla vacía es una técnica muy potente. Entonces, no hay que utilizar en la primera sesión, ni en la segunda. Recién en la tercera daba la sugerencia que sí se podía utilizar. ¿Por qué? Porque hay una movilización interna muy grande en la persona. Imagínense si vamos a trabajar un duelo, no se dice duelo patológico según la tanatología, se dice duelo conflictivo. Si vamos a trabajar un duelo conflictivo, estamos entonces ante un duelo no resuelto. Y el duelo uno lo puede tener porque se murió su perrito, porque se murió su mamá, o porque su amigo viajó, no solamente porque se murió alguien, sino que hubo una separación de alguien, ya sea animal o persona, significativa. Entonces, la silla vacía se utiliza para trabajar eso. Por eso es una técnica bastante potente. Yo obviamente le voy a explicar con lujo de detalle cómo se hace cuando lleguemos a eso. El diagnóstico, ahí era que, Leslie, el diagnóstico acá, yo no le digo al paciente, y hago toda una psicoeducación cuando le voy a transferir al psiquiatra. ¿Por qué? Porque hasta hoy día tenemos todavía la estigmatización esta de que si te va al psicólogo porque estás loco. Y imagínate si pensás que si te va al psicólogo porque estás loco, ¿qué sería si te va al psiquiatra? Estás re loco, ¿vio? Esa es la mentalidad que tenemos siendo profesional de salud mental. Porque eso pues somos. Profesionales de blanco pues somos. Dependemos del Ministerio de Salud. Eso hay que asumirlo como identidad profesional. Entonces, en el único momento que usé la chaqueta y me sirvió demasiado es poner por el respaldero del auto y me ataja la policía. El profesional de blanco me dice, sí, adelante. Es en el único momento donde me sirve la chaqueta, porque no soy funcionario público. Entonces, en el consultorio no uso chaqueta. Lo que le decía, ¿cómo abro yo una sesión si es que el cliente me da la oportunidad de que yo hable primero, por ejemplo? Me presento y le digo, soy fulano de tal, no le digo licenciado, magíster, doctor, eso no le importa. Soy fulano de tal, psicólogo clínico. Y todo lo que hablamos acá es confidencial, a no ser que tu vida o la vida de otra persona esté en peligro. Como ya le escaneé a la persona, voy a ver con qué fenomenología le digo. Si le digo así de forma pausada, o le digo normal, o le digo rápido. Va a depender de la fenomenología que me demuestre la persona. Pero no cambio mi discurso. Y ustedes van a escuchar eso cuando hagamos cámara GC en la cara. Entonces, le digo, todo es confidencial. Porque la excepción a la regla es la vida de la persona. Y ustedes van a capaz se pregunten, no, pues si decía así no te va a contar su problema. Igual te cuenta. Al contrario, cuanto más soy sincero con el cliente, más confianza me va a tener. Cuando trabajo con adolescentes, le digo,
tus padres me van a llamar, me van a preguntar, ¿qué le digo? Entonces me autoriza el adolescente contarle esto, esto, esto. Y generalmente las cosas grosas, por así decirlo, te dice, de eso no hables todavía. Y también hay una psicoeducación al adolescente de que en algún momento dado tiene que contar a sus padres, porque es menor de edad y depende de sus padres. No es que se hace una alianza terapéutica, no es una alianza de compinche. Eso hay que diferenciar demasiado bien. No es que el adolescente va a hacer lo que quiera después, porque tengo mi psicólogo, tengo mi psicóloga y su psicólogo o su psicóloga le apoya en todo. No pasa por ahí. Entonces, es una alianza terapéutica que hacemos con el cliente. Y en esa alianza entra el amor, el respeto, la responsabilidad y la confianza. Si estos valores no se dan en el proceso terapéutico, el terapeuta está habilitado a decirle hasta acá y derivarle a otro profesional. Yo creo que conté el año pasado, tuve un paciente que se me presentó desde la religión y me dijo, yo soy ateo. Y ya hice todo, ya toqué techo, ya me realicé todo. ¿Y para qué viene? Yo me preguntaba, ¿verdad? Pero obvio que por la fenomenología me estaba diciendo otras cosas, soy un amargado. No tiene sentido mi vida, me estaba diciendo. En otras palabras. ¿Para qué me dice que es ateo? Por ejemplo, ¿verdad? Yo no le pregunté eso porque no voy a hablar de religión con él. A no ser que me introduzca el tema. Y estoy seguro que si un ateo no va a venir a hablarme de Dios. Pero no pasó 5 minutos y ya me habló de Dios, ¿verdad? Entonces, esa incongruencia que tiene el cliente está bien. Que el cliente sea incongruente está bien. Yo como terapeuta, Carl Rogers dice congruencia interna, consideración positiva incondicional y dice empatía. Entonces, cuando hablamos de consideración positiva incondicional, yo ya tengo que pensar ahora, antes de recibirme, en el caso de ustedes, que ya somos casi todos colegas, ya tengo que pensar en mi privado, en mi consultorio privado, con qué tipo de paciente, cliente, personas me gustaría trabajar. Ya tengo que estar pensando eso. Porque cuando venga esa persona junto a mí, obviamente voy a hablar de esta corriente, con la TCC ya van a tener otra experiencia, pero desde esta corriente yo tengo que saber eso. Por eso es que el autoconocimiento es demasiado importante, el autoconocimiento del terapeuta. Porque si yo no me conozco, no voy a poder hacer este trabajo desde esta corriente. Y cuando el terapeuta mira arriba, ese emoticón, esa mirada arriba y mostrar cómo era la parte blanca del ojo, algo me está pasando a mí. ¿Cómo es que no le puedo mirar a la cara al cliente? Que el cliente me desvíe la mirada. Es normal. Absolutamente natural que haga eso. Y eso es... Profe, Sí. perdón que interrumpa. No. Desde el año pasado que a mí siempre me llamó la atención cómo con tanta seguridad usted siempre dijo qué tipo de personas son las que quiere atender. Me acuerdo que decía usted que niños, por ejemplo, no, que no le gusta, ¿verdad? Pero lo que nunca supe ni tampoco le pregunté es cómo usted hace saberle eso a las personas que van a llegar a usted, porque supongamos que yo le conozco a usted y dice que es un excelente profesional y le cuento a mi amiga y mi amiga le cuenta a otro y la información se va a ir achicando. Yo a lo de mejor a mi amiga le dije, ¿sabes qué? Tengo un excelente profesor, las terapias son geniales que hace, ¿por qué no le llevas a tu hijo mayor? Pero yo le quiero llevar al más chico, me dice, por ejemplo. No, pero él a los niños no le atiende, solo al mayor. Le lleva al mayor, después ella le cuenta a otro y ya se olvida a lo mejor de ese dato, ¿verdad? De que con niños no. Y cómo esas personas saben, esa parte es lo que yo quiero saber, cómo saben cuál es la definición exacta que usted tiene o la determinación de quiénes sí, quiénes no, ¿verdad? Yo, Porque llegar ahí a su consultorio y
que, o sea, tampoco, me imagino que tampoco le va a decir no, no le voy a atender o sí. Eh, excelente la pregunta. Es verdad que voy a respirar porque la respuesta es larga. Eh, bueno, hoy me pasó eso, Andrew. Me llama una colega y me dice, profe, tengo mi amiga y me gustaría que la atienda a su hija. Y lo primero que yo pregunto, ya pueden adivinar la primera pregunta que le voy a hacer. ¿Cuántos años La tiene? edad. La edad. ¿Cuántos años tiene? 11 años. No trabajo con niños, pero sí te puedo ver una psicóloga infantil. Y tengo varios contactos de psicóloga infantil. Entonces ya le derivo. O sea que, no, que le derivo, le paso el contacto. Entonces, como mi consultorio es privado, no soy funcionario público, no hago consulta en un hospital, no tengo un consultorio en un hospital. En ese sentido, sí puedo elegir con quién voy a trabajar. Y no me gusta trabajar con niños. No me preparé luego, no estudié luego psicología infantil. Por más que la gestan, le voy a pasar material de cómo se trabaja con niños, para la gente que le guste trabajar con niños. El consultorio luego es diferente, totalmente diferente. En mi consultorio, ¿qué es lo que tengo? Hablando de eso, tengo un paciente que es arquitecto y viene y se sienta y me dice, ¿sabes qué? La vez pasada vino unos clientes y le tenía que mostrar los planos digitales y escuché que el esposo le dice a la señora, ¿cómo un arquitecto va a vivir en una casa como esta? Hizo el comentario entre ellos, entre pareja, ¿verdad? Y el arquitecto escuchó y viene y me comenta eso. Entonces yo le dije a él, mira un poco el consultorio, y decime si ves alguna lujería acá. Y miró así y me dice, tu lámpara me gusta, me dice. Tengo un velador ahí como artículo decorativo, ¿verdad? Te gusta su playa. Pero no hay nada de lujería en el consultorio. Tengo un sillón para 2 personas y esta silla que tengo que tiene ruedas que siempre le digo que yo me da la libertad de moverme, de acercarme o de alejarme. Porque hay momentos en que uno necesita hacer un poquito, alejarse un poquito. Y hay momentos en que uno puede acercarse también. Pero ahora obviamente se mantiene la distancia. Entonces, en ese sentido, yo puedo elegir con quién voy a trabajar y con quién no, porque el consultorio que tengo es privado. No, no puede, nadie puede venir nomás así sin una cita previa. No, no trabajo así. No sé si te respondían. De lujo, profe. Gracias. Hay una pregunta que hizo la compañera en el chat, si puede Dale. mirar. Era una técnica en la cual todos lloramos. Esa sería la silla vacía. El humanismo no atiende a niños, sí atiende. Sí, profe, en la terapia de la silla vacía fue. Por eso le decía que era muy Eh, importante. Fue con la profesora Leni en el primer año, en lo que hicimos. Y ella decía que, o sea, hablaba de Frisberg y decía que todos tenemos conflictos o algo interno que no podemos solucionar. Y más o menos que esa terapia en lo que hacía era trabajar eso o tratar de solucionar ese conflicto interno que teníamos. Y de hecho que al hablar de eso, bueno, ella pidió quién quería participar, ¿verdad? Y una compañera decidió y ahí trabajamos eso. Está bien. Sí, de hecho, Fritz Perls decía, todos somos neuróticos, refiriéndose a que todos tenemos conflictos internos. Lo importante es conocer mi conflicto y si es posible resolverlo. Y si no lo puedo resolver, manejarlo. Que no me maneje mi conflicto. No voy a andar por el mundo diciendo, yo soy lo conflictivo, así es que vete vos. No, yo tengo que trabajar mi conflicto. Porque imagínense, justamente una de las definiciones de la ansiedad o de la conducta neurótica desde el existencialismo, que todavía no leímos, desde el existencialismo dice, no es una patología, sino es una forma de conducta o de conducirnos o de comportarnos
conflictivamente que la persona elige hacer eso. Imagínate que le vas a decir a tu cliente, o sea, que vos sos ansioso porque vos elegiste ser ansioso. Si yo le digo, eso no va a venir nunca más. O va a salir o se va a ir en ese momento. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer con él? Voy a trabajar su darse cuenta para que se dé cuenta que al pedo se está conflictuando, al pedo se va al futuro, porque el único tiempo que tenemos es el presente. Está bien hacer planes, tener metas, pensar. Ahora es prematuro pensar en un tema de tesina para usted. El año que viene piense. Entonces, hay tiempo para cada cosa. Y la persona ansiosa, que es la base de mucha patología, es justamente eso. No puede estar en el presente. Le acabas de decir algo y no, pero y te dice otra cosa. Entonces van a ver ustedes ahora, si es que me juegan el rol de ansioso o ansiosa, cómo se dirige la terapia, de tal forma que no haga esa fuga de ideas el paciente. Ya les vas dirigiendo, obviamente que la terapia no es directiva en ese sentido, pero van a escuchar preguntas cerradas. Y las preguntas cerradas se responden con sí o con no. ¿Me gusta o no me gusta? Son respuestas monosílabos que se dan la pregunta cerrada. Y la pregunta cerrada direcciona el objetivo terapéutico. ¿Y cuál es el objetivo terapéutico en una persona ansiosa? Bajar el nivel de ansiedad. Entonces, obviamente con toda la artillería, ¿verdad? Y estoy muy seguro de con qué tipo de personas quiero trabajar por mi formación, contestándote así directamente, por la formación que tengo. No me voy a tirar a trabajar con niños siendo que no estudié de terapia de niños. No me formé en eso. Más adolescente y adultos y pareja. Y ahí venga lo que venga. No importa la patología que venga. Porque si hay una patología, y otra cosa que suelo decir, cada corriente tiene sus limitaciones. Eso es importante entender también. Y una de las limitaciones que tiene todas estas corrientes humanistas, gestálticas, existencialistas, es que si la persona, el cliente, tiene insight nulo, no se puede trabajar. Y eso yo me voy a dar cuenta en una primera entrevista, si no tiene la capacidad de darse cuenta. Por lo tanto, yo ya tengo que ser muy sincero que uno de los valores de la terapia gestáltica, la honestidad. Entonces, tengo que tener también contactos en mi teléfono de colegas conductistas, porque la corriente conductual es la que va a poder trabajar con una persona que no tiene capacidad de conciencia, de darse cuenta. ¿Por qué? Porque la corriente conductual es la psicología sin conciencia. No va a trabajar sobre darse cuenta. No le va a hacer jamás la pregunta, ¿cómo te sentís en este momento? Cosa que nosotros usamos muchísimo. O por ejemplo, me relata algo, a ver cómo le diría, algo desgarrador. Y el relato lo está haciendo en el tiempo presente. Es decir, ahora me está contando. Termina de contar y yo le pregunto, ¿cómo te sentís cuando me estás contando eso ahora? ¿Para qué le digo el ahora? Para ubicarle en el tiempo en el cual me está contando. Porque me está contando algo del pasado. Pero es algo que ella o él vivenció y le produjo cierto quiebre en la personalidad, que es la definición de trauma. Hay un antes y un después de ese evento traumático. Y me está hablando en este momento. Por lo tanto, yo necesito saber cuál es la emoción que se despierta en él o en ella cuando me está hablando de eso. Y puede decirme rabia, puede decirme tristeza, puede decirme odio, rencor, todo me puede decir eso. Por eso la apertura de la mente. Porque si estoy trabajando un evento de violación, por ejemplo, y el que le violó fue su papá, ¿qué es lo que nos enseñaron? Respeto a los padres, amor a los padres, ese es lo ideal. Pero en el caso de esta persona no es así. Y acá no tiene nada que ver que sea hombre o que sea mujer, porque la violación se da en ambos sexos. Entonces,
¿Qué es lo que va a pasar con esta persona que fue violada? Lo natural, por lógica, se espera de que haya una disociación de la personalidad. ¿Por qué? Porque una persona tan significativa le está dañando. El daño es, no sé cómo decirlo, es irreparable. Va a vivir con eso toda su vida. Pero vamos a tener las herramientas para trabajar eso, no para que se olvide, sino para que acepte esa situación. Entonces, ahí recién va a poder, digamos, desarrollar su personalidad tal cual es después del trauma. Y ese quiebre que hubo, ese resquebrajamiento que hubo, se pueda realmente no solucionar, sino unir otra vez esos pedazos, porque en realidad se fragmentó a la personalidad. Por eso yo insisto muchísimo de que para entender la psicoterapia, por lo menos esta, es importante entender psicología de la personalidad. Y fundamentalmente tres teóricos: Abraham Maslow, Carl Rogers y Roy May. Cuando yo entiendo todas esas teorías que de la configuración de la personalidad, me es más fácil entender la teoría psicoterapéutica. Porque es una teoría nomás también. Nosotros la llevamos a la práctica y vamos comprobando la teoría. ¿Entiendes? Por eso yo insisto en la lectura. Porque si no, no van a entender cuando interactuamos. Cuando alguien, no me acuerdo quién se ofreció como cliente, cuando ella decida hacer ese rol, si ustedes no tienen lectura, no van a entender. Por eso está el material y les voy a pedir que me habiliten todos los videos donde están las preguntas, las respuestas, pero no lo vamos a hacer todo de una vez. Primero, lo primero, el examen. Después el examen sí. Porque tampoco le voy a cargar de materiales, ni de tareas, ni de esto. No, yo quiero que lean nomás, en su tiempo, a su ritmo, pero no dejen pasar un día sin leer, y no solamente mi materia, o nuestra materia, todas. Cuanto más lectura tienen, más facilidad de palabra, más conocimiento, más tema de conversación, que son los beneficios de la lectura, ¿verdad? Entonces no dejen pasar un día sin leer, aunque sea un 10, 15 minutos, que les va a ayudar muchísimo. ¿Alguna pregunta, duda, comentario? Por mí todo muy claro hasta Sí, ahora. sí, Demasiado a gusto. justamente la tesina, ¿verdad? Sí, Sí, es una ansiedad que de repente no nos entra, y digo nos, después van a entender ahora que nosotros no utilizamos la palabra nosotros, porque yo soy yo y tú eres tú. Entonces somos absolutamente personas diferentes, pero en la mayoría, en la generalidad de los casos, la tesina tensa al, al estudiante. Por la experiencia que tengo en haber estado en mesa examinadora, lo que más les tensa al estudiante es de que demasiado quiere el 5. Yo también quiero el 5, obviamente, ¿verdad? Entonces, voy a no olvidarme de que voy a tener un 5, que más yo quiero un 5. Voy a disfrutar haciendo mi trabajo. Porque cuando nos trazamos un viaje, por ejemplo, me voy a ir a Villarrica, por decirle, ¿verdad? Y yo ya quiero llegar, ya quiero llegar, ya quiero llegar, ya quiero llegar, ya quiero llegar. No disfruto el viaje. Si no me pasa nada por el camino, obviamente voy a llegar. Tarde o temprano voy a llegar. Pero no disfruto el viaje. Entonces, este es un viaje que ustedes están haciendo que dura 5 años y medio, parece, ¿verdad? Incluyendo el trabajo, la tesina y todo eso. Disfruten de este viaje. Asuman su rol de viajantes. Qué emoción, ¿verdad? Y viajamos todos juntos. Tomen cada materia como un viaje. Y esta materia,
principalmente quiero que lo tomen como un viaje hacia el interior, porque con las otras materias van a hacer un viaje al exterior y ahí se complementa y ahí ustedes van a tomar su decisión. Hacia dónde apunto, qué corriente voy a elegir, qué digamos, rango de edad de personas quiero trabajar. Hay colegas que no quieren trabajar con violadores, hay colegas que no quieren trabajar con victimarios, hay colegas que no quieren trabajar con víctimas de violencia intrafamiliar. No, porque después va a sacar la denuncia y al pedo del trabajo. Entonces, tiene su fundamento, ¿verdad? Entonces, ya uno va a ir descubriendo realmente con qué tipo de persona. No hablamos acá con qué tipo de patología te gustaría trabajar, porque no sabes con qué patología te va a venir la persona. Si es que hablamos estrictamente de patología, ¿verdad? Desde esta corriente, nosotros no le etiquetamos. Yo recibo pacientes, clientes que vienen ya etiquetados por un psiquiatra. Ya se fue primero al psiquiatra y después el psiquiatra le dice para que venga al psicólogo. Y viene y se siente y me dice, yo tengo depresión. Yo le digo ahí, excelente, pero yo no te voy a tratar como la depresión, te voy a tratar como una persona, porque eso es lo que es. Porque si yo le alimento la patología y le trato como la depresión, acuérdense que es una etiqueta y la personalidad es dinámica, es cambiante, dice Gordon Allport. Entonces, si yo le pongo una etiqueta, es igual lo que decíamos el año pasado. Si abrí tu alacena de cocina y dice café, ¿qué esperas encontrar adentro? Café. Y si yo le trato a la persona como depresión, ¿qué voy a encontrar? Depresión. Pero si le trato como persona, capaz encuentre otra cosa, que no solamente sea la depresión. Y todo eso vamos a ir aprendiendo en este año. Tenemos 3 minutos. Si hay preguntas, dudas. Yo, por ejemplo, no, profe, pero estoy 3 siempre la de clase. Me gusta escucharte. Y una vez que termine el examen, yo creo que va a ser ya más a menudo nuestro encuentro por Zoom. Entonces, por la teoría misma que va a exigir que nos encontremos. Que viendo el video nomás, para mí, eso es para mí, para usted capaz sea suficiente, pero para mí no va a ser suficiente. Y que interactuemos también. Que hagamos ese juego de roles, de paciente-terapeuta. Yo también puedo hacer de paciente y alguien que haga de terapeuta, no, tampoco tengo problema. Así hacíamos en cámara GESE. Los primeros tiempos ellos hacían de paciente hasta que tenían la base teórica y después yo ya fui paciente, hasta terminar. Cada caso que yo escuchaba llevaba y actuaba como tal. Entonces, ahí se da, digamos, creo yo, ¿verdad? Por lo menos eso fue lo que presentaron ellos como informe, el aprendizaje significativo. Bajar la teoría a la realidad, a la práctica. Pero para eso necesito que lean. El hábito de la lectura se adquiere, obviamente. Entonces, ahí van a entender este es tal cosa, ya van a decir cuando están escuchando el relato de la compañera o del compañero que va a hacer el rol. Y les digo, traigan casos ficticios si quieren. No hay problema con eso. Tienen que armar bien o mal caso. ¿Está bien? Bueno. Sí, profe, está todo bien y todo claro. Excelente tu clase. Un conversatorio nomás. Muchas gracias. Realmente, demasiado gusto, profe. Perdón. Realmente da demasiado gusto su clase. Gracias, Andrea. Vamos, como le digo, una vez que termine el examen, se relajen todos los exámenes, seguro vamos a hacer más Zoom. Entonces, ahí vamos a conocernos más y disfrutar de la teoría. ¿Qué corresponde a este año? El año que viene, como le digo, van a estar en nuestra teoría. Para mí es un placer hacer esto. Lo hago con gusto. Así es que nos encontramos la próxima.
Gracias, ¿Está profe. bien? Gracias a Gracias, ustedes. profe. Nos vemos. Que pasen